Nos encontramos con el señor Roque Benavides, presidente del directorio de compañía de Minas Buenaventura. Ingeniero, gracias por este tiempo que nos da. Muchas gracias por esta oportunidad. Siempre estamos para apoyar al Instituto de Ingenieros de Minas. La verdad es que es una institución admirable en muchos sentidos y aprecio, por supuesto, ser parte del instituto y poder contribuir con ustedes. Ingeniero, comenzamos esta entrevista. Primero vamos a hablar un poco sobre casa. Buenaventura está cumpliendo años, 70 años. ¿Cuáles son los principales hitos para usted? No, 70 años no es poca cosa en un país con las inestabilidades que tenemos en nuestro querido Perú. Haber cumplido 70 años nos hace, por supuesto, recordar a nuestros fundadores, específicamente a nuestro fundador, don Alberto Benavides de la Quintana, mi padre, y el grupo de gente que lo acompañó en ese momento. Pero sobre todo nos hace recordar mucho el tema de dónde comenzó Buenaventura. Buenaventura comenzó en Huancavelica, con la mina de Julcani, en la provincia de Angaraes, y recordar a todos aquellos que han pasado por Buenaventura. Hay que pensar que cuando comenzó Buenaventura tenía un puñado de gente que se quedó en Julcani luego que el Cerro de Pasco había dejado la mina, y comenzaron a trabajar con entusiasmo y siempre con una vocación de exploración. Yo creo que esa ha sido la constante en Buenaventura. Pero si me preguntan por hitos, bueno, el inicio, que siempre es difícil, cómo se ha pasado por una serie de operaciones, algunas se mantienen, otras, quién sabe, ya paralizaron. El hecho de haber pasado épocas como la del general Velasco, épocas difíciles de nuestro país y tantas otras. Luego, por supuesto, las asociaciones con terceros. Es evidente que la asociación con Newmont en Yanacocha fue un hito. La privatización con la participación de Buenaventura en la mina de Cerro Verde, cuando realmente la gente puede olvidarse, hubo solamente un postor, que fue Cyprus Minerals, conjuntamente con Buenaventura, y estamos hablando año 1993. Eso también creo que fue un hito importante. Y luego el año 96, que nos inscribimos en la Bolsa de Nueva York, fuimos la primera empresa minera latinoamericana en inscribirnos en la Bolsa de Nueva York, que nos permitió capitalizar a nuestra empresa, poder enfrentar nuevos proyectos, y creo que eso es lo que ha permitido que lleguemos a estos 70 años realmente renovados. Tenemos permanentes retos y estamos seguros que vamos a poder enfrentarlos para los próximos 70 años. Justamente su padre hablaba de una visión del tema minero, que un polo de desarrollo, que se construyan son los colegios, carreteras. ¿Usted cree que esa visión aún se hace? O sea, ¿sigue vigente, ingeniero? Un país como el Perú, que está en el fondo todavía desarticulado, un país tan centralista como el Perú, necesita de actividad económica fuera de las grandes ciudades. Yo creo que la industria minera en su conjunto y Buenaventura en particular contribuyen a que hayan mejores carreteras, mejores líneas de alta tensión, más conectividad digital y por supuesto todo eso significa infraestructura. Infraestructura que es fundamental si es que queremos ser un país competitivo. Lo que planteaba mi viejo, que él decía minería es infraestructura, casi en esos términos, yo creo que sigue siendo el caso, pero por supuesto hay otras actividades económicas, la agroindustria, los servicios, la industria manufacturera, todo eso también es importante para el desarrollo del Perú. Yo creo que en el Perú nadie falta, todos necesitamos contribuir a que haya mucho más desarrollo en beneficio precisamente de las zonas más pobres de nuestro país.
Ahora, Buenaventura cuenta hoy con, o sea, 8 regiones en donde hay trabajo para más o menos, más o menos, unas 12.000 cabezas de personas que están haciendo trabajo. ¿Cuáles son los planes que vienen ahora dentro de estos años? ¿Qué es lo que se viene para Buenaventura? Más de 12.000 seres humanos, gente detrás de quienes está una familia. Nosotros esperamos seguir creciendo. Somos, siempre me gusta mencionarlo, considerados una industria no renovable. Sin embargo, la forma de renovarnos es con más exploración. Siempre repetimos que la exploración es el inicio de un círculo virtuoso, esa exploración que permite descubrir nuevos yacimientos, que de esos descubrimientos, que no siempre son el caso, pero de esos descubrimientos viene la construcción de los proyectos y de esa construcción viene la producción. Un círculo virtuoso que es importante rescatar y destacar, que es la industria minera. Creo que es fundamental tenerlo muy claro y esperamos dentro de ese desarrollo económico poder generar también más puestos de trabajo. Yo creo que la empresa privada en general tiene una función fundamental de generar actividad económica, pero que esa actividad económica también genere más puestos de trabajo para las nuevas generaciones. Ingeniero, y para culminar con este primer bloque, ¿cuáles crees que han sido los principales cambios que han tenido en estos años y cuáles son los nuevos retos que se vienen para Buenaventura? No cabe la menor duda que la cuestión tecnológica ha sido fundamental. Cuando nosotros comenzamos a trabajar, sí, por supuesto que había mecanización, pero hoy día, y después del COVID, ¿no?, que nos ha forzado a la digitalización, a la robotización, a el trabajo a distancia, que no es solamente no ir a la oficina, es también poder manejar equipos desde un centro de control. Las plantas concentradoras tienen una serie de controles que son manejados desde estas mesas de control y que nos permiten ser pues mucho más eficientes. Yo creo que la industria minera es probablemente una de las industrias más globalizadas en el mundo, porque finalmente competimos con la industria minera en Australia, en Canadá, en Estados Unidos o en el África, y lo que nos diferencia en el fondo es nuestra eficiencia, nuestra competitividad, porque los precios vienen dados por la oferta y la demanda en el mercado. Así es, ingeniero. Ahora, sobre los proyectos, ¿cuáles son los proyectos que están viendo hoy? Nosotros con entusiasmo estamos continuando con exploraciones Greenfield, pero algunas de esas exploraciones pues ya nos han dado resultados y estamos avanzando con la construcción del proyecto San Gabriel a 4.700 metros de altura en el departamento de Moquegua y que esperamos que esté en operación para el 2025. Seguimos con las exploraciones, el desarrollo del proyecto Trapiche. Uno de los proyectos que más nos entusiasma es, quién sabe, Yumpac, que está en Cerro de Pasco, pero que es fascinante porque los seres humanos creemos que controlamos todo. Bueno, Yumpac no es otra cosa que la continuación de la mina de Uchucchacua, que está en el departamento de Lima. Está el depósito, si es que cabe, está entre la parte alta del departamento de Lima, en la zona de Ollón, y Cerro de Pasco, más allá hacia Yanahuanca. Y cómo la mineralización pasa pues por debajo de esos límites políticos que nos hemos impuesto los seres humanos. La naturaleza y en este caso la geología, que es un poco con lo que nosotros tratamos, nos ha llevado a este descubrimiento de minerales que no son exactamente iguales que los de Uchucchacua, porque tienen alto contenido de manganeso,
alto contenido de plata y quién sabe, a veces nos gusta comparar, es un Uchucchacua 30 años más joven. Y en el fondo eso es renovar a la mina, eso es una industria renovada donde seguramente tendremos muchos años por delante en Yumpag. Eso, insisto, junto con San Gabriel, que entrará en operación en el 2025 y que Trapiche después vendrá a darnos adicional producción de cobre, bueno, nos entusiasma y seguiremos explorando para seguir descubriendo. Ahora, esos son los proyectos en Perú. ¿Tienen proyectos fuera del país? Revisamos con frecuencia. En el pasado hemos estado en algunas exploraciones fuera. Lo que es evidente es que el Perú ha sido bendecido con recursos naturales y que cada vez que salimos fuera del Perú encontramos otros yacimientos acá en el Perú. El mundo mira a nuestro país con expectativa. Bueno, los peruanos también podemos beneficiarnos y ser parte de esos descubrimientos para beneficio de nuestro país. Hay que entender que tenemos, pues, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, algo así como 57.000 proyectos, 57.000 millones de dólares en proyectos mineros y que la mayoría de ellos son de cobre. En el Perú creo que es importante mencionarlo con entusiasmo. No se ha descubierto ningún yacimiento en profundidad aún que no tenga afloramientos en superficie. Todos los yacimientos que se conocen hoy por hoy tienen afloramientos en superficie. Yo no pretendo ser geólogo, pero si es que hay yacimientos con afloramientos en horizontal, en superficie, seguramente en el Perú también hay yacimientos en profundidad ocultos, como los que se han descubierto en Mongolia y en otras partes del mundo. Así que la naturaleza todavía creo que tiene para darnos muchas gratas sorpresas. Ingeniero, cuando ustedes hacen este procedimiento, cuando ven si hay la posibilidad de obtener un poco de más cobre, más oro, ¿ustedes lo hacen solos o hay la chance de que lo hagan juntos con, digamos, otras empresas? Nosotros siempre hemos sido muy abiertos, por eso es que tuvimos hace muchos años una asociación con el BRGM del gobierno francés, hemos tenido asociación con Newmont, hemos tenido asociación con Freeport, tenemos asociación con Freeport y con Sumitomo, hemos sido muy abiertos en términos de asociarnos. Yo creo que la industria minera requiere de esfuerzos colaborativos y en ese sentido siempre estamos a disposición, por supuesto, con empresas locales también, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de la magnitud del proyecto. Hemos hablado de que, por ejemplo, el proyecto de Trapiche, que será un proyecto de 1.200, 1.300 millones de dólares, seguramente tendremos que recurrir a buscar a alguien que nos acompañe para el desarrollo de ese proyecto. Otros proyectos más pequeños, como el caso de San Gabriel, bueno, los podemos desarrollar solos. Lo que es evidente es que en el Perú hay una tradición minera de la cual no es ausente la compañía Minas Buenaventura y que sabemos pues explorar, sabemos descubrir, sabemos construir y sabemos operar yacimientos mineros y minas en operación, ¿no? Ahora, las estimaciones sobre un mayor precio de estos minerales son un impulso para que, digamos, se promueva o para que todos estos temas que están en pausa salgan mucho más rápido, ingeniero. Bueno, es evidente que los precios ayudan cuando son positivos y por supuesto exigen de mucha eficiencia cuando no lo son tanto. Hay que entender el concepto de la industria minera. La industria minera es una industria tomadora de precios. Cuando digo tomadora de precios es que nosotros no controlamos los precios. No hay nadie que tenga tal fuerza como para poder definir precios en la industria minera. En lo único que podemos tener algún tipo de control es en nuestros costos, en nuestra eficiencia. Y es por eso que cuando una empresa es eficiente y vienen buenos precios, bueno, hay magníficos resultados y cuando
la caída de los precios, porque también son ciclos, vienen y uno es muy eficiente, también puede tener márgenes positivos, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Nos preguntan desde nuestras redes qué significa para Buenaventura y también para el rubro minero que ahora participe Antofagasta Minerals, ¿no? Justo esta compra que se hizo hace poco. Los riesgos y las directorio. oportunidades que se presentan cuando uno es una empresa listada en una bolsa como la Bolsa de Nueva York, que es una magnitud enorme y bueno, pueden adquirir cualquiera que tenga los dineros para hacerlo, y nos hemos enterado y hemos salido, por supuesto, con una nota de prensa que Antofagasta Minerals ha adquirido el 19% del accionariado de Compañía de Minas Buenaventura. Yo creo que es un aspecto que tenemos que tomar con mente positiva, que una empresa de la magnitud de Antofagasta Minerals, hay que recordar que Antofagasta Minerals es productora de 600.000 toneladas de cobre al año y que es una empresa que tiene también una larga tradición en el mercado minero. Creo que sus profesionales, su talento, su conocimiento de la industria podrán contribuir a fortalecer a Compañía de Minas Buenaventura. Yo conozco desde hace muchos años al señor Jean-Paul Luksic, hijo de don Andrónico Luksic, el fundador, el inmigrante, un hombre que también tuve la suerte de conocer y tengo la mejor impresión de ellos. Así que creo que va a ser una contribución para Compañía de Minas Buenaventura y trabajaremos pues con la amplitud y la dedicación de siempre, con el apoyo de Antofagasta Minerals, ¿no? Ahora, ¿por qué usted cree que se hizo esta compra? ¿Cuál fue, digamos, ese plus, valor que le hizo después de Buenaventura? después de enterarnos de esta adquisición, hemos conversado con Jean-Paul Luksic y con los funcionarios de Antofagasta, y el interés de ellos es el cobre. Ellos se sienten especialistas en cobre, ellos consideran que Compañía de Minas Buenaventura, teniendo un 20% de participación en Cerro Verde, es importante productor de cobre y también, por supuesto, produciendo cerca de 40.000 toneladas de cobre al año en Brocal, también es importante. Tenemos proyectos de cobre, como es el caso de Trapiche, como es el caso de los sulfuros de Coimolache y La Zanja, y entonces ellos ven en eso un atractivo y vieron que el mercado y los inversionistas no tenían bien valorizada a Buenaventura, tanto es así que el precio de la acción ha subido en los últimos días importantemente, así que creo que ellos ven en Buenaventura una oportunidad de desarrollo, de incursionar en el mercado peruano, y creo que lo hacen en el sentido más positivo de la palabra, ¿no? Ingeniero, usted mencionaba el cobre. El cobre, en Perú hay mucho cobre, es verdad. ¿Cuáles son nuestros nuevos retos, digamos, acá en unos 10, 20 años? El presidente Alan García solía decir que en vez de estar recordando guerras infaustas de hace 150 años, debíamos de pensar en competir en buena lid con Chile y ganarles en producción de cobre. Chile produce hoy día 6 millones de toneladas de cobre al año, nosotros producimos 2.7 millones de toneladas de cobre al año. Pero el Perú tiene muchos más proyectos de cobre que Chile, y la verdad es que el mercado del cobre se nota muy promisorio. Con los carros eléctricos, que hoy día consumen 4 veces más cobre que lo que produce un carro a combustión, con las energías alternativas que van a requerir de mucho consumo de cobre, en 6, 8 años plazo no habrá suficiente cobre en el mundo para la demanda que se presentará. Y entonces nosotros creemos que el cobre tiene un futuro promisorio, o como dicen, brilla tanto como el oro, y eso es pues muy importante. Yo creo que
El cobre tiene un gran futuro y nosotros que por razones de las exploraciones hemos terminado muy orientados hacia el cobre, podemos beneficiarnos de eso y no solamente a nivel de empresa, a nivel de país. Y eso creo que hay que tomarlo con mucha seriedad. La minería responsable, que está por supuesto la minería de cobre de los grandes yacimientos como, qué sé yo, Antamina, el Cuajón y Toquepala, o Quellaveco o Las Bambas, son yacimientos que se desarrollan con cuidado del medio ambiente, con respeto a las comunidades y en ese sentido deberían de ser promovidos. Sí, ingeniero, ¿cuál es el impacto de la IA hoy en el rubro minero? A mí siempre me gusta hablar con las palabras en completo, la inteligencia artificial. Muy bien, la inteligencia artificial. Yo creo que el mundo está viviendo la revolución digital y la inteligencia artificial es un aspecto fundamental, fascinante. A mí me impresiona cada vez más. Creo que analizando la historia, y a quienes nos gusta la lectura, cuando hubo la revolución industrial se hablaba de que la gente se iba a quedar sin trabajo y que el mundo iba a cambiar tanto que iba a terminar destruyéndose. Seguramente con la era digital la gente dirá no va a haber suficientes puestos de trabajo. No, yo creo que lo que va a suceder acá es que las capacidades, el talento que vamos a necesitar será distinto. Yo decía al comienzo de esta entrevista que probablemente la industria minera es una de las industrias que más tecnología utiliza. Bueno, la inteligencia artificial con las necesidades que tenemos en la industria minera, con las decisiones rápidas que tenemos que tener, cumplirá un rol fundamental como lo cumple en cualquier otra industria. Pero ¿ustedes hoy sí la usan o no en Buenaventura? Pero qué duda cabe, qué duda cabe. La utilizamos en muchos aspectos de las actividades que realiza Buenaventura, por supuesto en las operaciones, en la comercialización, no cabe la menor duda que en las finanzas también. Así que la inteligencia artificial es algo que está en todos nosotros. Lo que sucede con esta era digital es que lo ha plasmado y lo ha definido muy claramente, pero que tendremos que seguir utilizándolo, ¿no? Ingeniero, ¿cómo va cómo se llama Río Seco y sus procesos para tratar los altos concentrados de cobre arsenical? Bueno, tenemos, Río Seco estuvo, al mismo tiempo que estuvo Uchucchacua paralizado, hoy día cumple un rol fundamental para el desarrollo de Yumpag, porque lo que tenemos ahí, además de la investigación del cobre arsenical que mencionaré más adelante, tenemos una planta de lixiviación para separar el manganeso de los minerales de plata y así poder sacar lo que llamamos el sulfato de manganeso que se utiliza en la agricultura. Con la entrada en producción nuevamente de Uchucchacua, la planta de Uchucchacua, con los minerales de Yumpag de alto contenido de manganeso, Río Seco cumple un rol muy importante para poner en valor esa producción. Junto con eso tenemos un centro de investigación porque en el caso de Brocal tenemos minerales de cobre con arsénico como hay en muchas partes del Perú y el mundo. El cobre arsenical es un tema gravitante en la industria del cobre porque existen pues yacimientos, qué sé yo, en Filipinas, en Chile, en el Perú. Y nosotros lo que estamos haciendo es investigando específicamente los minerales de Brocal para poder separar el arsénico del cobre y así agregar valor. La gente cree que valor agregado solamente es la transformación del mineral o del metal en productos terminados. Valor agregado también es toda la tecnología que se utiliza para darle más valor a la producción. Y en ese sentido, todas las investigaciones que estamos haciendo en Río Seco son pues muy importantes para el futuro de Buenaventura. De acuerdo, ingeniero.
hemos recibido otra pregunta de las redes. Nos preguntan, ¿cómo usted ve, digamos, la labor de, digamos, este gobierno realmente en el tema sobre los permisos? ¿Están haciendo un buen trabajo desde su punto de vista? Fíjese, yo el otro día en el Colegio de Ingenieros estuvimos analizando la situación de la industria minera y vemos con expectativa que en la primera parte de este gobierno, con el liderazgo o la falta de liderazgo del señor Castillo, la verdad es que todo se trabó y no habían permisos. Nosotros hemos hecho un cálculo que en el primer año de gobierno del señor Castillo salieron creo que 5 o 7 permisos que necesitábamos para nuestras distintas operaciones. En el periodo que va con la señora Boluarte ha salido más de una veintena de permisos y entonces vemos con expectativa que se están agilizando estos permisos. El hecho que el presidente del Consejo de Ministros asistiera al Perumín, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas, la Convención Minera, y dijera que se iba a implementar la ventanilla única digital, también nos genera mucha expectativa, porque quiere decir que si es digital ya no habrá la discrecionalidad del burócrata. Yo creo que todavía tenemos mucho que trabajar en simplificar trámites. Yo siempre comparto que cuando comencé a trabajar en minería hace 40 años, nosotros lidiábamos, tratábamos con el Ministerio de Energía y Minas. Hoy día tenemos que tratar con el Ministerio de Energía y Minas, con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Agricultura para temas de agua, por supuesto con el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, realmente se ha ramificado el tema de los permisos y si a eso le agregamos la cantidad de leyes que se dan en el Congreso de la República, la verdad es que nos hemos complicado la vida. Yo no sé si es que el nuevo gobierno de Argentina nos está dando una pauta de cómo simplificar, porque Argentina, el país hermano del Perú, también se ha venido complicando. Yo creo que el Perú, guardando las distancias, guardando las diferencias, también nos hemos complicado en exceso y creo que este gobierno está haciendo un esfuerzo por simplificar trámites, por acompañar a las empresas mineras a que puedan dialogar mucho más con las comunidades, que es finalmente lo que tiene que suceder. No hay forma de imponer, pero si además de la discusión que pueda haber para desarrollar un proyecto, hay un andamiaje de permisos, bueno, la verdad es que las cosas se complican más. Hay que simplificar el Perú, hay que sacar los proyectos más rápidamente, hay que generar esos puestos de trabajo para esos nuevos profesionales, para esos nuevos jóvenes que ingresan al mundo laboral. Ahora, ¿cuáles son las señales que usted considera que debería dar este gobierno, ¿no? ¿Cuáles son las señales para que se cree ese discurso? Porque ellos reconocen que el tema que es minero es básico, es un tema muy fuerte, ¿no? ¿Cuáles cree que serían, digamos, estas señales para usted, para creer en el discurso? Sí, yo creo que como cualquier gobierno hay que demostrar eficiencia, hay que demostrar resultados. Por tus resultados te conoceré, cuántos proyectos salgan. Es decir, cuando yo escucho que Tía María es un proyecto que tiene todos los equipos encajonados, listos para ser instalados. Cuando yo digo, ¿por qué no se construye el reservorio de Paltiture en la parte alta del río Tambo y con eso mejorar la calidad y la cantidad de agua para todos los agricultores del Valle del Tambo? ¿Por qué no sacar adelante Michiquillay? ¿Por qué no sacar adelante los permisos de Antamina para las ampliaciones que se puedan necesitar? ¿Por qué no sacar adelante los 57.000 millones de dólares en proyectos que tiene el Ministerio de Energía y Minas? Yo creo que tenemos que avanzar mucho más rápidamente en ese desarrollo para poder demostrar que este gobierno es más eficiente. Y en ese sentido,
el diálogo es fundamental. Los resultados, eso es lo que tiene que haber. Y yo creo que comencemos proyecto por proyecto. Safranal pareciera que es un proyecto que está avanzando. San Gabriel, por supuesto, Yumpac, bueno, y seguramente otros tantos proyectos. Tenemos que demostrar resultados. Eso es lo que necesitamos del gobierno. Ventanilla única, ¿cree que, digamos, con ello bastaría para que salgan, digamos, todos los proyectos, o hay que hacerle algunos ajustes, hay que tener algunas medidas adicionales? Voy a hacerle un paralelismo. Sí. ¿Con cuántos reporteros, con cuántos periodistas estoy hablando yo? Con uno. Con uno. Exacto. ¿Con cuántos debería de hablar una empresa minera con el gobierno? Con uno. Con uno. Ventanilla única significa tener concentrado a todo el gobierno detrás de esa ventanilla única. Y ya que después esa ventanilla coordine con todos los ministerios, ya ese es el problema de la eficiencia del gobierno. Entonces, entendamos, humanicemos la cosa, humanicemos la cosa. Cuando yo hablo con una persona, estoy hablando con una persona y llego a consensos con una persona. Yo no puedo hablar con la masa, no puedo hablar con la masa. Hoy día lo que sucede es que el gobierno se ha vuelto tan complicado que es la masa. Y así no se puede llegar a conclusiones. Tenemos que articular, yo creo que mucho del problema de la permisología, y no es solamente en el caso minero, es hasta para la pequeña tienda que uno quiera abrir, es decir, la cantidad de permisos. Hoy día ya se ha instaurado un nuevo término, ya no es permisología, ya es permisomanía lo que tenemos. Es una manía de crear nuevas instituciones, nuevas instancias, complicar las cosas. La verdad es que en el mundo se desarrollan proyectos mineros, proyectos industriales, proyectos turísticos, proyectos inmobiliarios. Acá en el Perú estamos muy trabados. Rompamos con la permisomanía y continuemos con eficiencia, con entusiasmo, con ganas de desarrollar proyectos. Fíjese, ahora me toca también participar en el Colegio de Ingenieros para poder construir la nueva carretera central. ¡Qué problemas las que tenemos! Por Dios, necesitamos ser mucho más eficientes, y eso es el Ministerio de Transportes, ya no es el Ministerio de Energía y Minas. Pero por supuesto hay personas, seres humanos, comunidades que tienen que también dar su opinión, ¿no? Ahora, ingeniero, ¿qué factores considera usted que nos quitan competitividad? ¿Cuáles son los factores que usted considera? Bueno, ¿qué cosa es la competitividad? Yo creo que es fundamentalmente buena infraestructura, buenas carreteras, buenas líneas de alta tensión, buena conectividad digital, por supuesto ferrocarriles, que es algo que creo que está faltando en nuestro país. Lo que diferencia países desarrollados de países subdesarrollados es que tienen mucho mejor infraestructura que les permite ser mucho más competitivos. Resaltemos, por supuesto, el puerto de Chancay. Eso nos va a dar un impulso enorme. Pero el puerto de Chancay no puede venir solo. El puerto de Chancay tiene que venir con un ramal del ferrocarril central que vaya desde Huachipa hasta Chancay, con una mejora en la carretera Panamericana Sur, con una mejor conectividad a través de el cabotaje que habrá en los puertos. El Perú se va a volver el centro de América Latina con el puerto de Chancay. Esos ejemplos son los que hay que continuar. De acuerdo, ingeniero. ¿Usted cree que el sector privado podría colaborar en el desarrollo de unas ideas para incentivar la actividad en el Perú, o sea, minera? Yo creo que es fundamental, y creo que los gremios empresariales, los gremios profesionales, ahora que estoy en el Colegio de Ingenieros, tenemos que dar opinión. A mí se me critica un tanto, seguramente dicen que soy medio figuretti, que salgo demasiado en los medios. Yo diría que es al revés. Yo creo que más gente tiene que hablar y más gente tiene que estar dispuesta a tener una entrevista como la que estamos teniendo ahora. Somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Bueno, si no hablamos, no convencemos a nadie. Lo que nos diferencia de los animales es que podemos hablar y que podemos transmitir un mensaje. Y entre peruanos
el Estado, el gobierno y el sector privado, tenemos que dialogar muchísimo más y dar nuestros consejos. El hecho de esta entrevista me permite transmitir también un poco las frustraciones y los consejos que, quién sabe, desde el punto de vista de una empresa como Buenaventura, 70 años de fundación, puede darle a nuestro gobierno. Nosotros no podemos pretender que los gobernantes sean robots y que no escuchen a nadie. Tienen que escuchar, por supuesto, a la sociedad civil, y parte de esa sociedad civil somos las empresas. De acuerdo, ingeniero. El ministro de Economía estuvo en el instituto en el jueves minero pasado y él plantea crear un fondo soberano, digamos, de riqueza con estos recursos que son del cobre. ¿Usted cómo ve esta idea? Bueno, la captación, la colección de impuestos tiene que también ser eficiente y tiene que ser bien utilizado. Yo creo que si es que hay excedentes importantes producto del desarrollo del cobre, lo que necesitamos es invertirlo en mejor infraestructura, en mejor educación para nuestros jóvenes, en mejor servicio de salud. La pandemia nos ha dejado una lección, y no es una lección feliz, de que no estamos preparados adecuadamente. Tenemos que formar mejores médicos, tenemos que formar más ingenieros, tenemos que formar más profesionales, y yo creo que todo lo que se haga por invertir excedentes impuestos en forma eficiente en esos campos nos va a redituar en el futuro. El MEF también señaló en el jueves minero pasado con nosotros que evalúa impulsar un modelo son los servicios por impuestos, por ejemplo, para que se luche contra, digamos, contra los niños que no pueden ir, por ejemplo, a los colegios. ¿Ustedes estarían a favor de, digamos, esta medida? La verdad es que obras por impuestos, servicios por impuestos, tiene un adicional muy positivo. Y es que ya no es solamente que utilizamos los impuestos que de otra manera pagaríamos al fisco en algunas inversiones, sino que compromete la capacidad de gestión de quienes hacemos esas obras por impuestos o servicios por impuestos. Es un plus de calidad muy importante. Yo promovería enormemente esos esquemas de obras por impuestos y de servicios por impuestos. Fíjese, en la época del presidente García se creó el aporte voluntario. Algunos le llamaron, los opositores, el óbolo minero, porque claro, lo que querían era la confrontación, festinar trámites, no respetar los contratos de estabilidad tributaria. Pero la industria minera reaccionó bien y aportó ese plus, ese adicional. ¿Qué se hizo con eso? Eso lo que resultó es en fondos para las regiones donde estaban las unidades mineras. ¿Qué significó eso? Que los funcionarios de las empresas mineras teníamos que estar sentados con las autoridades de esas regiones, priorizar los proyectos, acompañar los proyectos para que salgan adelante y por supuesto con menores tiempos y más eficientemente. Yo creo que ese esquema funcionó muy bien, pese a que los opositores decían que era el óbolo, la limosna, pero siempre tendremos pues a los señores Franque y compañía criticando cualquiera de esos esquemas, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Justo el ministro de Economía también señaló que van a impulsar junto a Cultura, MINEN, el MEF y también con el MINAN, van a trabajar en medidas para que salgan mucho más rápido justo estos temas, ¿no? Los proyectos. Fíjense, regreso yo al Perumín y eso es pues, una magnífica contribución del Instituto de Ingenieros de Minas. Yo me quedé muy impresionado de que fuera el presidente del Consejo de Ministros, fue el ministro de Economía, por supuesto el ministro de Energía y Minas, pero también fue la ministra del Medio Ambiente, fue la ministra de Cultura. Ese lenguaje corporal de estar presentes ya es una coordinación muy importante y creo que esa es la forma.
Yo soy de los que creo que tenemos demasiados ministerios, ¿no? Yo no puedo entender 19 ministerios. Yo no puedo entender un jefe que tenga 19 reportes. Eso no me da el día. Es decir, en gerencia normalmente lo que tienes es un jefe que tiene 5 o 6 reportes y así va percolando hacia abajo en la organización, pero 19 reportes. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por concentrar. No estoy en el plan del señor Milei de cortar cabezas, no. Yo creo que las formas también son importantes, pero a la hora que hay 19 ministerios también hay frustración en esos ministerios. Y entonces lo que necesitamos es, como cualquier empresa, tener incentivados a esos funcionarios públicos. Creo firmemente en la carrera pública, que haya estabilidad y que no que hay un cambio de gobierno y se cambia pues hasta el conserje. Y eso no está bien, Yo creo que hay que ser conscientes de que Perú Sociedad Anónima, nuestro Estado, tiene que ser lo más eficiente posible. De acuerdo, ingeniero. Ahora, ¿cuál debería ser, digamos, la agenda de un diálogo que haya, digamos, con el gobierno? ¿Cuáles deberían ser los puntos claves de esta agenda? ¿Y dónde deben darse estas citas, reuniones? ¿Y quién sería esta institución que la lidere, ingeniero? No reinventemos la pólvora. La pólvora ya fue inventada. Sí. Para eso existen los gremios empresariales. Creo que la industria se concentra, en el caso de la minería y petróleo y energía, en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. La industria manufacturera en la Sociedad Nacional de Industrias. Los agroexportadores en AGAP. El comercio en la Cámara de Comercio de Lima y las cámaras de comercio de provincias. Y yo creo que esa es la forma, y ahí es donde la responsabilidad del sector privado de dialogar con el Estado está en ir con planteamientos que permitan volver más eficiente a la industria y a los distintos sectores. Ingeniero, ya para ir terminando, nos preguntan de nuestras redes, ¿cómo explicaría usted la contracción de digamos, el tema minero estimado en un 20% para justamente este año? ¿Cuál sería la razón de la contracción? Es un hecho claro que después de que Quellaveco no tenemos pues proyectos grandes. Tenemos que, como dicen los chicos, ubicarnos, ¿no? Ubicaína. Y porque la gente hoy día habla de San Gabriel. Pues San Gabriel es un proyecto de $500 millones. Quellaveco es un proyecto de 5.500 millones de dólares. Estamos hablando de magnitudes distintas. Y lo que necesitamos son proyectos grandes que generen también grandes recursos y que permitan hacer grandes obras de infraestructura para beneficio de todos nosotros. Creo que es fundamental que entendamos que hay necesidades en el Perú y que para poder enfrentar esas necesidades de agua, luz, desagüe, educación, salud, pues necesitamos generar recursos. Y esos recursos, en alguna medida, se generan producto de la industria minera. Eso es lo que necesitamos, promover, que no haya una contracción del 20%, sino que haya permanentemente un tubo, un pipe, como dicen en inglés, de proyectos mineros. Eso es lo que necesitamos y creo que el ministro Contreras lo entiende así. Ingeniero, ¿cuál es su balance de este año? ¿Ha sido positivo? ¿Pudo ser peor para el rubro minero? Fíjese, en términos de crecimiento, con las confrontaciones que tuvimos a comienzos de año, no hay que olvidarse de Yacu. Yacu ha sido también muy difícil. Las confrontaciones políticas no han ayudado, pero por otro lado tenemos que reconocer que se ha venido destrabando, como yo le decía anteriormente. En el caso de Buenaventura, creo que el año pasado sacamos 7 permisos y este año tenemos más de una veintena
de permisos otorgados. No se ha festinado ningún trámite, pero se ha creado, por ejemplo, una oficina de facilitación en el Ministerio de Economía y Finanzas. Una doctora como Gabriela García, que está a cargo de esta oficina de facilitación. Es decir, contribuye. Un pequeño dato, ¿cómo no podemos tener más de esas oficinas de facilitación? Eso es lo que necesitamos hacer. Así que desde el punto de vista de la permisología o permisomanía, como tiene que ser la palabra, pues ha sido positivo. Desde el punto de vista económico, el crecimiento lamentablemente ha sido muy bajo. Hay que entender que en el mundo también las economías se han enfriado un tanto. El problema de China, que este año creo que va a crecer 4%, cuando venía creciendo al 10%, pues es importante. Yo creo que todavía quedan algunos rezagos del COVID y yo espero que podamos revertir toda esta situación. El Perú puede crecer a 5, 6, 7%, como lo ha hecho en el pasado. Y eso contribuye a reducir pobreza y a generar puestos de trabajo, que es lo que nos tiene que importar a todos los que tenemos alguna responsabilidad en nuestro querido Perú. Ingeniero, finalmente, ¿qué es lo que se nos viene para ese nuevo año? ¿Qué es lo que debe ya salir pronto? ¿Qué es lo que está en la mesa? Bueno, yo creo que tenemos que meterle, como dicen en el Ministerio de Economía y Finanzas, punche a la economía. Tenemos que revertir esta situación en la cual nos ha dejado el gobierno de Castillo, es decir, los ministros de Estado que tuvo el presidente Castillo eran deplorables, era gente que no estaba capacitada. Yo creo que hoy día tenemos mejor gente y tenemos aún mejor talento en la sociedad peruana a la cual se le puede también convocar. Yo creo que la presidenta Boluarte tiene que buscar el mejor talento para generar mucho más eficiencia. Finalmente, ingeniero, ¿algo final que nos pueda dejar para terminar la Bueno, entrevista? hablábamos de la infraestructura y creo que la creación de la nueva autoridad para la infraestructura debería de ser una institución que sea muy ágil, que permita sacar adelante los proyectos en agricultura, en minería, en transportes que tanto necesitamos, pero necesitamos que sea una institución súper dinámica para sacar adelante todos estos proyectos de infraestructura que nos van a permitir ser competitivos como país.